Dice la palabra de Dios que mientras Pedro estaba en la cárcel bien vigilado, la iglesia hacía una oración ferviente por él. Oraba sin cesar. En ese tiempo el rey Herodes perseguía a algunos de la iglesia, los maltrataba, los ponía en la cárcel y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y como miró que eso había agradado a los judíos, hizo también arrestar a Pedro y lo metió en la cárcel. Dice que Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía oración por él sin cesar. La iglesia oraba con tanto fervor por Pedro. Una iglesia que ora es una iglesia que abre los cielos. Una iglesia que clama al Señor, mueve la mano de Dios. Una iglesia que se pone de pie delante de la presencia de Dios y busca la presencia de Dios y empieza a clamar a Dios. El ambiente comienza a cambiar. Los cielos se abren y Dios comienza a contestar la oración de esa iglesia. Dice que el plan de Herodes era sacar a Pedro de la cárcel para hacer lo mismo que hizo con Jacob. Pero la iglesia no paraba de orar por Pedro. Dice que en esa misma noche Herodes, que iba a sacar a Pedro después de la Pascua para hacer lo mismo que hizo con Jacobo, algo hermoso sucedió. Dios escuchó la oración de la iglesia. Dios envió a su ángel. Dice que de pronto el ángel apareció en la cárcel. La cárcel se llenó de luz. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. El ángel llegó y lo tocó por el costado y le dijo: levántate pronto. Y al instante se rompieron las cadenas. Al instante se rompieron las cadenas que estaba atada a Pedro. Dice que Pedro se despertó y el ángel le dijo: levántate, vístete, ponte tus sandalias, ponte también la capa y sígueme. Pasaron la primera guardia, pasaron la segunda guardia, y cuando pasaron a la segunda guardia miraron una puerta de hierro que estaba frente a la calle. Esa puerta se abrió por sí misma y pasaron los dos. Pedro no lo podía creer. Pedro pensaba que estaba mirando una visión, pero era una realidad que Dios había enviado a su ángel para librarlo de la cárcel. Por la oración de una iglesia que estaba orando con mucho fervor. Cuando salieron, caminaron una calle y el ángel lo dejó solo. Dice que Pedro dijo: ahora veo que el Señor envió a su ángel para librarme de la mano de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacerme. Y se fue a la casa de María, la madre de Juan, donde ahí estaba la iglesia orando a Dios por él. Dice que llamó a la puerta y salió una muchacha llamada Rode. Y cuando escuchó la voz de Pedro, de tanta alegría que tenía, no abrió la puerta y se fue para adentro y le dijo a los hermanos: Pedro está en la puerta.
Pedro está en la puerta y ellos dijeron: estás loca. Pedro está en la cárcel, está bien vigilado por 16 soldados. Es imposible que salga de la cárcel. Pero esa mujer le dijo, esa jovencita le dijo: no es, si es Pedro. Yo reconocí la voz de Pedro. Y ellos dijeron que no era Pedro, sino que era su ángel. Pero Pedro seguía tocando la puerta. Entonces abrieron la puerta. ¿Y qué pasó? Cuando abrieron la puerta, miraron a Pedro y se espantaron. Ellos estaban orando para que Dios lo librara de la cárcel, para que Dios lo guardara y no le hicieran lo mismo que le hicieron a Jacob. Una iglesia en oración. Oraba con tanto fervor, oraba sin cesar por Pedro. Yo no sé si usted, cuando tiene algún problema, cuando tiene alguna necesidad o alguna enfermedad, yo no sé si usted ora a Dios con tanto fervor, con una desesperación, para clamar delante de la presencia de nuestro Dios. Esta iglesia oraba a Dios con mucho fervor, con tanta, sin cesar, por Pedro. Cuando Dios envió a su ángel para librarlo de la cárcel, Pedro llegó donde estaban orando. No lo podían creer. No lo podían creer lo que estaban mirando. Pedro les dijo, les contó cómo el Señor había enviado a su ángel para librarlo de la cárcel. Y le dijo: cuéntenle a Jacobo. Y se fue a otro lugar. Una iglesia que estaba dispuesta a clamar a Dios por Pedro. En el capítulo 4 de Hechos, el versículo 21 en adelante, 23 al 31, dice que hubo una persecución. Encarcelaron a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Y después de ponerlos en libertad, dice que fueron donde estaban sus compañeros, donde estaban aquellos compañeros que estaban ahí orando. Le contaron lo que los sacerdotes le habían dicho. Y todos juntos alzaron su voz al cielo y dijeron, oraron delante de Dios. Algo tan hermoso que sucedió después cuando terminaron esa oración. Dice que ellos confesaron delante de Dios y le dijeron: Señor, mira sus amenazas. Ellos han dicho que no hablemos más en tu nombre. Ellos nos han prohibido, nos han dicho que no queremos que hablen más en ese nombre. El lugar donde estaban reunidos, dice la palabra de Dios, que tembló, se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo, con valor. Es lo que ellos pedían. Señor, muestra tu poder sanando a los enfermos. Que cuando se predica tu palabra, tú sanes a los enfermos. Y eso es exactamente lo que sucedió. El Señor contestó sus oraciones. El Señor contestó sus oraciones. Descendió una vez más el Espíritu Santo. El lugar donde estaban congregados tembló, se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque un hombre, cuando los apóstoles se unieron para orar delante de la presencia de Dios y clamaron delante de la presencia de Dios, como los sumos sacerdotes, como los escribas y fariseos le habían dicho que no hablaran más en el nombre de Jesús, pero ellos se llenaron de valor.
Ellos dijeron: no podemos de decir lo que hemos escuchado, no podemos de decir lo que hemos visto y oído, porque ellos miraron a los paralíticos levantarse, a los ciegos que veían, a los mudos que hablaban. Cuando Jesús estaba con ellos, cuando Jesús resucitó a Lázaro, ellos miraron todo lo que Jesús hizo y ellos dijeron: no podemos callarnos. Y estamos seguros, porque hemos visto que Jesucristo resucitó de los muertos. Para ustedes Jesús está muerto, pero para nosotros Él está vivo, porque lo hemos visto. Aquellos religiosos conocedores de la ley, los escribas y fariseos dijeron: ustedes quieren echarnos la culpa de ese hombre muerto, nosotros lo matamos. Pero los discípulos decían: para nosotros Él está vivo, porque Él se levantó de los muertos y vive por los siglos de los siglos. Y por Él, ese hombre que está en vuestra presencia está sano. Ahí estaba el paralítico que tenía más de 40 años, que no podía caminar. Y él era un testigo de que Jesús lo había sanado. Una iglesia en oración, cuando la iglesia ora, mueve la mano de Dios. Cuando la iglesia ora, la presencia de Dios comienza a descender. Iglesia, una iglesia que ora es una iglesia de poder. Una iglesia que no ora es una iglesia muerta. Una iglesia que ora tiene músicos ungidos, músicos llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres de Dios que son dispuestos para predicar la palabra de nuestro Dios sin ningún temor. Una iglesia en oración es el tema de este mensaje. Cuando la iglesia ora, cambian las cosas. Cuando la iglesia ora, el Señor abre los cielos. Cuando la iglesia ora, el Señor envía a su ángel y liberta a aquel que está en la cárcel. Dice la Biblia, Hechos capítulo 5 versículo 12, lo que ellos pidieron era que el Señor hiciera milagros. Y eso es lo que sucedió en estos versículos. Hechos 5, 12 al 16. ¿Lo puedes poner en la pantalla, por favor, hermana? Muchos milagros sucedieron. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los lavaba grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de así de hombres como de mujeres. Tanto que, ¿qué pasó? Que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Eran sanos. La oración que ellos hicieron: Señor, muestra tu poder sanando a los enfermos. El Señor los contestó. El Señor escuchó la voz de sus siervos, honró la fe de sus siervos. Cada vez que ellos predicaban en un lugar, cada vez que ellos predicaban la palabra de Dios, algo comenzaba a suceder. Los paralíticos se levantaban. Dice que sacaban a los enfermos en las camas ahí y eran sanados. Es lo que ellos pidieron. Y la gente que miraba todos esos milagros se gozaban. La gente que escuchaba, la gente que miraba los milagros que los apóstoles hacían a través de Jesús, por medio del Espíritu Santo que Jesús hacía a través de sus siervos, los milagros que Cristo hizo. La Biblia dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Ese poder no ha cambiado. Jesús puede sanar todavía hoy, porque su palabra dice que para el que cree todo le es posible. Para aquel que cree todo le es posible.
sacaban a los enfermos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, porque allá en Jerusalén es donde estaban los apóstoles. Los sacerdotes se llenaban de envidia, de celos, al mirar que mucha gente iba donde estaban aquellos hombres sin estudio, sin letra, pero llenos del Espíritu Santo. Aquellos hombres que eran hombres sin estudio, Pedro y Juan, pero eran hombres llenos del Espíritu Santo, se paraban en medio de los religiosos, de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes. Ellos testificaban con hechos lo que Dios podía hacer. Dice que se enojaban tanto que querían matarlos. Les decían: no queremos más que hablen en ese nombre. Y cada día Dios añadía, cada día Dios añadía a los discípulos. Cada día aumentaba más número de hombres como mujeres para que le sirvieran al Señor. Y de los demás, de aquellos que conocedores de la ley, nadie se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los tenía en una grande estima. Es algo hermoso, aleluya. Una iglesia en oración. Hubo persecución en ese momento. Mientras más los perseguían, ellos más se fortalecían en el Señor. Ellos no tenían ningún temor de morir por la causa de Jesús. Ellos no tenían ningún temor de morir por la causa de Cristo Jesús. Cuando los encarcelaban, dice en el capítulo Hechos capítulo 5 versículo 17 en adelante, dice la palabra de Dios: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron a mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los sacerdotes los pusieron en la cárcel pública a los apóstoles. Pero ¿qué pasó? El Señor ya tenía preparado a su ángel. Vino y los sacó de la cárcel y les dijo: vayan y anuncien. No dejen de hablar de Jesús. Sigan haciéndolo. No dejen de hablar de Jesús. Y ellos, puestos de pie en el templo, y anunciaban la palabra de Dios. Predicaban que solo Cristo salva, que solo Cristo sana. Y Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y de muertos. Y ellos decían: porque ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Ellos hablaban con tanta seguridad porque ellos habían creído en Jesús de Nazaret. Dice la Biblia en Mateo capítulo 16 versículo 13 en adelante: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea y de Filipo, le pregunta a sus discípulos, les dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos le dijeron que es Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o algunos de los profetas. Y Jesús les dice a los discípulos: ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué dicen? Pedro le dijo:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán vencerlo. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta roca, la roca que es Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán vencer esa iglesia. Una iglesia en oración es una iglesia poderosa. Las puertas del infierno no podrán vencer esa iglesia, porque Jesús venció la muerte con poder y le dio el poder y la autoridad a su iglesia. Aleluya. Jesús le dio el poder a su iglesia, le dio la autoridad a su iglesia, y las puertas del infierno no podrán vencer esa iglesia. Iglesia, el Señor te ha dado el poder a ti. Iglesia, el Señor te ha dado el poder a ti sobre todo poder del enemigo, porque tenemos el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Santo de Israel, que Él está con nosotros. Primera de Samuel capítulo 7. Aleluya. Primera de Samuel capítulo 7 en adelante dice que pasaron 20 años que el arca llegó a la ciudad de Kiriat Jearim, y los israelitas buscaban a Jehová con ansia. 20 años estuvo el arca en la ciudad de Kiriat Jearim, una ciudad de los gabonitas. Samuel se acerca a los israelitas y les dice: si ustedes buscan al Señor con todo su corazón y le sirven solamente a Él, dejan a Astarot y solamente le sirven a Jehová, Dios los va a librar del dominio de los filisteos, porque en ese tiempo los filisteos dominaban. Los filisteos venían y tomaban las ciudades de Judá y habitaban en ellas. Ahorita vamos a ver esos versículos de lo que la palabra de Dios dice. El arca estaba en la ciudad de Kerit. Estaba en la ciudad de, ¿cómo se llama? La palabra de Dios en este versículo, Primera de Samuel capítulo 7 versículo 32. Digo capítulo 7 versículo 1 en adelante. Kiriat Jearim era la ciudad donde llegó el arca. 20 años pasaron ahí. Pasó el arca. Y el pueblo de Israel buscaba a Dios. Deseaba la presencia de Dios. Deseaba la presencia del Señor. Pero ellos habían abandonado a Dios. Le servían a Astarot. Le servían a los Baales. Y Samuel les dice, versículo 3 en adelante:
Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quita los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparen su corazón a Jehová, y solo a él servirle, y os librará de la mano de los filisteos. Versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. 5. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Versículo 7. Y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó a Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Dios escuchó la oración de Samuel. Los israelitas dijeron: Samuel, no ceses de orar por nosotros, no ceses de clamar por nosotros, porque ahí vienen los filisteos y no queremos que nos destruyan. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? Dice que Israel se humilló delante de Dios, dejó a los Baales, dejó a Astarot, y solamente le sirvió al Señor. Solamente le sirvió al Señor. Y se reunieron en Mizpa, y ahí ayunaron y dijeron: contra el Señor hemos pecado, hemos pecado contra Jehová. Hubo un arrepentimiento genuino en un pueblo que había dejado al Señor y servía a los dioses ajenos, a los Baales, a Astarot, y se había alejado de Dios. Por eso venían los filisteos y los destruían. Y dice que venían y habitaban en sus ciudades. Versículo, el que sigue, el 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa y siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo, hasta Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Versículo 14. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Algo hermoso cuando el pueblo de Israel se convirtió al Señor. Dios escuchó la oración de Samuel. Dios defendió a los israelitas de mano de los filisteos.
dice que tronó desde los cielos, los atemorizó y fueron vencidos y nunca más se levantaron. Y las ciudades que habían tomado desde Cron hasta Gad fueron devueltas a los israelitas. Iglesia, en esta tarde, todo lo que el enemigo te ha robado, Dios te lo quiere dar al 100%. Si tú te sometes al Señor, todo lo que el enemigo te ha robado, Dios te lo quiere dar al 100%. Porque Él es fiel a su palabra. Cuando una iglesia en oración se levanta para buscar a Dios, Dios escucha la oración de su iglesia. Este pueblo de Israel, que habían servido a Dios, pero a paso de los años, ellos se alejaron de Él. Sirvieron a los Baales, sirvieron a Astarot. ¿Y qué pasó? Vinieron los filisteos y tomaron las ciudades de ellos, porque ellos habían abandonado a Jehová. Cuando alguien se aparta de Dios, cuando alguien se aparta del Señor, del camino del Señor, viene el enemigo y comienza a tomar el control de esa persona. Lo comienza a esclavizar una vez más. Pero cuando aquella persona se levanta y dice: he pecado contra el Señor, me arrepiento de todo corazón, ahí las cosas cambian. El Señor una vez más le da otra oportunidad, y aquella persona viene a ser libre una vez más del poder de Satanás, porque esa persona se convierte a Jesús. Una iglesia en oración, cuando aquella persona clama delante de Dios, busca la presencia de Dios, aquella persona viene a ser libre. Los israelitas estaban bajo el dominio de los filisteos. Venían los filisteos y los destruían. Pero hubo un hombre de Dios, un profeta de Dios, un sacerdote de Dios, y les dijo: si ustedes hacen esto, si ustedes se vuelven de todo corazón al Señor, el Señor los va a librar de los dominios de los filisteos. Y eso sucedió. Ellos se convirtieron de todo corazón. Ellos clamaron a Dios con todo su corazón. Tú que me escuchas hoy en este momento, Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que tú estás pasando. Si te has alejado de Dios, si el enemigo una vez más ha tomado el control de tu vida, te ha esclavizado, yo te digo: vuélvete a Dios. Vuélvete a Jehová con todo tu corazón. Búscalo. Sírvele solamente el Señor, y Él te va a hacer libre una vez más, y volverás a ser un hijo de Dios. Volverás a ser un hijo de Dios si tú te vuelves al Señor. Tú que me escuchas o me ves a través de este video, yo déjame decirte que Dios te ama y Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonarte. Dios quiere que vuelvas a Él una vez más. Este pueblo se había alejado de Dios. 20 años estuvo el arca alejada de Israel en aquella ciudad, y los israelitas deseaban la presencia de Dios. El arca representa la presencia de Dios. ¿Cuántos años te has alejado de Dios? ¿O cuántos meses? Yo te digo: vuelve. La presencia de Dios está aquí. Vuelve. La presencia de Dios está aquí. El arca representa la presencia de Dios. Los israelitas deseaban, ansiaban con ansia que el arca estuviera entre ellos, pero ellos vivían en pecado. Si vives en pecado, en avaricia, en idolatría,
Déjame decirte que si tú te conviertes de todo corazón al Señor y le sirves solamente a Él, Dios va a escuchar tu oración y va a hacer que tus enemigos estén bajo las plantas de tus pies. Porque nuestro Dios es poderoso y Él te quiere bendecir. Yo quiero hacerte esta invitación. Si tú abres tu corazón para que Jesús entre en tu corazón, repite conmigo si quieres recibir a Jesús. Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón porque me he alejado de ti. Yo te pido, Señor Jesús, que tomes el control de mi corazón, de mi mente, de mi alma y de mi ser, y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor Jesús, por morir por mí en aquella cruz. Gracias, Señor Jesús. Yo te pido que ahí donde estás, extiende tu mano. Si estás enfermo, yo voy a orar por ti. Al Dios que yo sirvo es un Dios de milagros. Si estás enfermo, Dios te puede sanar. Padre, en el nombre de Jesús, todos aquellos que me escuchan, yo te pido, mi Dios, que extiendas tu mano poderosa ahora mismo. Extiende tu mano poderosa ahora mismo y tócalo, Señor. No importa la enfermedad, no importa el malestar, para ti todo es posible. Yo declaro, mi Dios, que aquella persona, si está enferma, reciba su milagro ahora. Reciba en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Recibe ese milagro ahora. En el nombre de Jesús.